plataforma Zoom. Pueden comunicarse y para eso tienen que solicitarlo libremente con sus abogados para hacer las conexiones, mientras ello no perturbe el orden de la audiencia. Salvo si ustedes desean prestar declaración, en aquella oportunidad no podrán comunicarse nunca con su abogado. Tienen derecho a formular todos los planteamientos y alegaciones que estimen oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones del juicio. Así lo contempla la ley. Bien, me había dicho, señor fiscal, que tenía unas cuestiones previas que plantearme. Así es, su señoría. Fiscalía presentó una solicitud ¿Ya? respecto a la forma de declaración de algunos de los peritos citados y convocados a este juicio. Ya. En lo específico, era la declaración de los peritos doña Cecilia Sánchez Romero, que está con el número 6, don Leonardo Bustamante Herrera, que está con el número 7, doña Cecilia Catalán Pantoja, que es el número 8 de la pericial, y de don Rodrigo Bustamante Caro, que es el número 9 de la pericial. Es decir, respecto de los peritos 6, 7, 8 y 9 de la pericial, los cuales de la lectura de la autoapertura aparecen, todos tienen su domicilio en la ciudad de Santiago, específicamente todos peritos de la CRIN y con domicilio todos en Avenida La Oración, 1271 Parque Industrial, Pudahuel, Santiago. Es que solicitamos que ellos declaren bajo la modalidad de videoconferencia en tiempo real con sus señorías desde el Centro de Justicia ubicado en Pedro Montt 1606 Torre B, piso 1, sala 104 de Santiago. Esto en atención a que, tal como se señala, el domicilio de ellos es la ciudad de Santiago, tal como se indica, son todos peritos, los cuales el viaje significaría un tremendo gasto para el Estado, además un tiempo en el cual ellos podrían realizar otras pericias y vemos de suyo conveniente que la declaración se realice bajo dicha modalidad. Tomando en cuenta los tiempos de este juicio, lo más probable, seguramente la declaración de ellos se realizará dentro del marco de la semana que comienza el día 9 hasta el día 14, en una de estas fechas. Esa es la solicitud, su señoría, en el cual pedimos que la declaración en consecuencia de estos peritos 6, 7, 8 y 9 de la autoapertura sea bajo la modalidad de videoconferencia. Gracias, su señoría. Muy bien. Tengo entendido que comparten la misma petición. Sí, señorita. Los querellantes igual. Sí, magistrado. Defensas, Gracias, su señoría. Ya habíamos sido notificada esta petición por parte del Ministerio Público, la que quedó para resolverse el día de hoy. También ya se le adelantó al señor fiscal titular de que estas defensas no se iban a oponer a la solicitud, entendiendo que esta es plausible, que son funcionarios que tienen su residencia en Santiago y además peritos. Por lo tanto, creemos que el que comparezcan hasta el Centro de Justicia va a dar garantías y seguridades en cuanto a su declaración. Por lo tanto, no tenemos oposición a la solicitud del Ministerio Público. perfecto. Al igual que la otra el señor defensor. Así es, su señoría. Muy bien. Entonces el tribunal no tiene ningún inconveniente en recibir los testimonios de estos 4 testigos que ha mencionado el señor fiscal, no habiendo oposición y principalmente teniendo fundamento legal en el Código Orgánico de Tribunales, últimas modificaciones. ¿Algo más? Por fiscalía, no. Porque los querellantes, ¿alguna petición previa? No. Las defensas tampoco. Su señoría, no sé si esta petición o este planteamiento lo puedo hacer en esta instancia o cuando comience mi prueba, pero también dice relación con una solicitud de que pueda declarar un perito también por Zoom. No sé si la hago ahora. Está bien.
Anteriormente se me olvidó que en su oportunidad van a tener que avisarme cuando ustedes se organicen, porque yo tengo que ordenar exhortar al séptimo juzgado con quien trabajamos, el Tribunal Oral en lo Penal del Centro de Justicia Santiago. Sí, hágala por favor. Muchas gracias, juez presidente. Consta en el auto de apertura que esta defensa ofreció como prueba testimonial la declaración del perito señor Francisco Ros Alvarado, el que va a deponer respecto a un análisis balístico. Tomé conocimiento ¿Qué hace número pocos es? días. ¿Me tiene que ¿Perdón? asesorar en eso? Señoría, no la escuché, disculpe. ¿Qué número es del perito? El perito me tiene que asesorar. Es la letra A de la prueba de la defensa en el acápite 11º. 11º, prueba de la defensa. Letra A, informe pericial. Ya. Gracias. Como Ya. le mencionaba a su señoría, tomé contacto con el perito Francisco Ros, el que me señaló que lamentablemente se encuentra actualmente diagnosticado de cáncer a la próstata y se encuentra con un tratamiento de radioterapia, el que está fijado para 20 días, el que ya estaría comenzando. En ese sentido me hizo llegar una serie de documentación respecto de su tratamiento de cáncer. Él comenzó la radioterapia el 26 de diciembre y se va a extender por al menos 20 días hábiles. En estas circunstancias, don Francisco no tiene muy pocas posibilidades, tanto por su estado de salud como la necesidad de encontrarse haciéndose el tratamiento en el sanatorio alemán, que es que solicitamos se tenga bien, se le permita comparecer vía Zoom, ya sea directamente a través de la plataforma o compareciendo al tribunal más cercano a su domicilio. Esta situación ya fue informada al fiscal de la causa. Bien claro. Dígame. Gracias, magistrado. No va a haber oposición, magistrado, a la petición. Tengo aquí el registro de atención ambulatoria en el cual se señala efectivamente la presencia de la patología que indica la abogada defensora, sin perjuicio de que al parecer por un error de redacción aparece como que la prueba fuera el informe pericial, pero todos entendemos que debería ser la declaración de don Francisco Rojas Alvarado y no tengo inconveniente, magistrado, aunque sea vía Zoom. Entiendo de que esto todo al final está inundado por el principio de la buena fe, más allá de todas las verificaciones y resguardos que podamos tener. Al final es el principio de la buena fe y por lo tanto, confiando en ese principio, no va a haber oposición. Muy bien. ¿Comparten la misma argumento que el señor fiscal? Los restantes, sellantes. Ya. Sí, magistrado. Bien, entonces no habiendo oposición, se permite la solicitud, se da lugar a la solicitud en los términos señalados por la señora defensora. Bien. Entonces vamos a declarar iniciado el juicio oral. Señoría, disculpe. Dígame. Tenía otra solicitud que dice relación con que se me permitiera conferenciar con mis representados privados de libertad, porque los que se encuentran en libertad ya conversé latamente con ellos respecto de la dinámica del juicio, pero respecto de don Francisco Jara Jarpa y Carlos López Aguayo, lamentablemente no me pude comunicar con ellos y quería ver si se me permitía conferenciar con ellos en una sala privada, ya sea en esta instancia o previa a la pregunta de si desean guardar silencio. Yo creo que ahora podría ser. Sí, magistrado, no Sí, tiene ahora. inconveniente. Hágalo ahora, pero de marcación de tiempo. ¿Cuánto requiere usted? 15 minutos. Ya, 15 minutos, receso 15 minutos antes de iniciar la lectura de la autoapertura.
juez suplente, doña Silvana Muñoz Jaramillo, juez titular, vía Zoom, que se encuentra en el tribunal, y quien preside, doña Cecilia Samuel Cornell. Pongan atención los acusados, esta es el tenor de la acusación fiscal y particular decretada en su contra. Hechos. El día 16 de febrero del 2021, aproximadamente a las 22 horas, en el sector playa del lago de Sahue, Riñihue, el lugar donde se encuentra el denominado condominio Riñimapu, en la comuna de Panguipulli, se produjo una discusión entre personas que se encontraban acampando a orillas del lago y personal dependiente del condominio Riñimapu, entre los cuales se encontraban los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larena, los cuales estaban plenamente concertados para reprimir a cualquier persona que ingresara o pretendiera ingresar al condominio, portando para dicho cometido armas de fuego, actuando en todo momento en forma agresiva, amenazante y no conciliadora para proteger el condominio Riñimapu. Ante tal situación, 4 integrantes de la comunidad Olof Yascau, junto a la víctima Emilia Milén Herrera Obrecht, se aproximan a la entrada o postería del condominio Riñimapu, con el propósito de conversar con los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larena, y otras personas de estos encargados de la seguridad del condominio que se encontraban en las afueras del condominio. En estas circunstancias, y concretando el acuerdo de proteger a cualquier evento el condominio Riñimapu, obrando a traición y sobre seguro, el acusado Carlos Alberto López Aguayo le dice en voz alta al acusado Francisco Javier Jara Jarpa que dispare con el propósito de matar con el arma de fuego que portaba al grupo de personas desarmadas que se aproximaban, induciéndolo a dispararles con las siguientes expresiones, comillas: dispárale, huevón, dispárala, dispara, mátala, cierre comillas. Razón por la cual el acusado Francisco Javier Jara Jarpa, con plena conciencia de la ilicitud del acto, dispara con ánimo de matar el arma de fuego que portaba. Esto es un revólver calibre 38, 3 a 4 veces hacia el grupo, los cuales no tenían posibilidad alguna de eludir los disparos, impactando un proyectil en la región frontal de la cabeza de la víctima Emilia Milén Herrera Obrecht, la cual se desplomó en el lugar, siendo auxiliada por las personas que la acompañaban. Producto del disparo, la víctima resultó con una lesión externa principal en la región frontal izquierda de forma circular de 8 por 7 milímetros, ubicada a 162 centímetros del talón izquierdo y a 5,5 centímetros la línea media. La presenta un collarete escoriativo violáceo de 2 milímetros y un halo esquimótico de 5 por 3,5 centímetros de diámetro. La herida atraviesa piel, cuero cabelludo, hueso frontal, atraviesa la masa encefálica por un túnel de laceración y hemorragia, emergiendo del cráneo por la región occipital derecha, donde se produce una herida contusa lineal de 2 centímetros que está localizada a 155 centímetros del talón derecho y a 5 centímetros de la línea media posterior, por la que emerge masa encefálica y fragmentos de calota. Presenta un proyector intracorporal total de 17 centímetros con una dirección de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de adelante a atrás. Presenta además diversas equimosis y erosiones. La causa de muerte, según el Servicio Médico Legal Valdivia, fue herida cráneoencefálica por proyectil. Las alteraciones son recientes, vitales, necesariamente mortales, producto de la acción de un arma de fuego. Luego de la agresión, mientras se socorría y se solicitaba ayuda para atender a Emilia Milén Herrera Obrecht, los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larena, junto
a las otras personas que los acompañaban, huyen hacia el interior del condominio Riñimap, específicamente hasta la casa donde habitaban y que les había sido facilitada por los miembros o directivos de la comunidad condominio Riñimapu, donde proceden a cargar sus bolsos a una camioneta e intentan abandonar el condominio con el propósito de fugarse del lugar. La camioneta marca Mitsubishi modelo L200, Katana 4x4, color blanco, año 2020, patente única PFJG-87, era conducida por el acusado Cristian Antonio Cisterna Larenas, quien, con pleno conocimiento de la comisión del delito, intenta huir del lugar junto a los acusados, Francisco Javier Jara Jarpa y Carlos Alberto López Aguayo, además de los acusados por delitos diversos, don Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna, no lográndolo, dado que fueron objeto de una fiscalización por parte de Carabineros que había concurrido al lugar. Los acusados, Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larenas, portaban junto a Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna, sin las autorizaciones competentes, un arma de fuego tipo escopeta marca Faustin Stefano, número de serie A-59326, calibre 12, con 2 cartuchos en su interior. Además, en el interior de un banano color negro, 18 cartuchos de las siguientes marcas: 9, marca Clever Mirage, color negro con amarillo; 6 cartuchos, marca Imperial Feedlot, color verde con amarillo; 2 cartuchos, marca Wisco Roadwind, color negro con amarillo, y un cartucho marca Pawan Pionki, color amarillo. En el interior de la unidad policial, Comisaría de Carabineros de Panguipulli, y el registro de sus vestimentas, el acusado Francisco Javier Jara Jarpa, se le encontró un cartucho para escopeta sin percutar calibre 12 marca Orbea. Calificación jurídica. A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos son constitutivos de los delitos de homicidio calificado, contemplado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, esto es, ejecutarlo con alevosía, en grado de ejecución consumado, en perjuicio de doña Emilia Milén Herrera Obres, y del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, contemplado en el artículo 2, letra B y C, en relación con el artículo 9 de la ley 17.798, en grado de ejecución consumado. Grado de desarrollo del delito. Los delitos en materia de la acusación fiscal se encuentran en grado de ejecución consumado, conforme a lo previsto por el artículo 7 del Código Penal. Participación, a juicio del ente persecutor. La participación criminal que se le atribuye a los acusados es la siguiente. 1. Francisco Javier Jara Jarpa y Carlos Alberto López Aguayo, sobre la calidad, cabe calidad de autores al haber intervenido en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa en el delito de homicidio calificado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, número 1, 15, número 1, 15, número 2 del Código Penal, respectivamente. 2. A Cristian Antonio Cisterna Larenas le cabe la calidad encubridor, proporcionando la fuga a los culpables delito de homicidio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, número 3 del Código Penal. 3. Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisterna Larenas, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna le cabe la calidad de autores, les cabe la calidad de autores, al haber intervenido en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa en el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, número 1, 15, número 1 del Código Penal.
Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. A juicio del Ministerio Público concurren las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal. 1. Francisco Javier Jara Jarpa no concurre. 2. Carlos Alberto López Aguayo tampoco concurren. 3. Cristian Antonio Cisterna Larenas le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. 4. Sergio José Miguel Larenas Paz le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. 5. Jorge Eduardo Rodríguez Neira le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. 6. Jorge Valentín Ruiz Paz le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. Y 7. Cristian Mauricio Larena Cisterna le beneficia también la atenuante contenida en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. Están señalados los preceptos legales, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal, y el artículo 2, letra B y C, en relación al 9 y 15 de la Ley 17.798 sobre tráfico, sobre control de armas y explosivos. Pretensión punitiva. El Ministerio Público pide, considerando la penalidad asignada a los delitos, grado de ejecución, forma de participación, la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal respecto a alguno de los acusados, la extensión del mal producido por el delito, solicita se apliquen a los acusados los siguientes penas. Número 1. Francisco Javier Jara y Carlos Alberto López Aguayo. La pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores del delito de homicidio, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena de conformidad al artículo 28 del Código Penal. La toma de la huella genética de conformidad al artículo 17 de la Ley 19.970, el pago de las costas de la causa, de conformidad a los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Número 2. Cristian Antonio Cisterna Larena, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, como encubridor del delito de homicidio, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena conforme al artículo 28 del Código Penal. La toma de la huella genética conforme al artículo 17 de la Ley 19.970, el pago de las costas de la causa conforme al artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 3. Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisterna Larenas, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna, la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, como autores del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena de conformidad al artículo 28 del Código Penal, la toma de la huella genética conformidad al artículo 17 de la Ley 19.970, al comiso de las siguientes armas y municiones de conformidad al artículo 15 de la Ley 17.798. Letra A. Arma de fuego tipo escopeta, marca Faustin Stefano, número de serie A-59326, calibre 12 con 2 cartuchos en su interior. B. 18 cartuchos de las siguientes marcas. 9 marca Clever Mirage color negro con amarillo. Y C. 6 cartuchos, dice marca Imperial Feedlot color verde con amarillo. 2 cartuchos marca Tíbuco Router, no sé cómo se pronuncia, color negro con amarillo. Un cartucho marca Pawan Pionki, color amarillo. Y un cartucho para escopetas sin percutar, calibre 12, marca Orbea. El pago de las costas de la causa, de conformidad al artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Acusación particular. La acusación particular que deberá ser objeto de juicio oral es la siguiente.
hechos el día 16 de febrero de 2021, aproximadamente a las 22 horas, en el sector Playa del Lago, Desagüe Riñihue, el lugar donde se encuentra el denominado condominio Riñimapu, en la comuna de Panguipulli, se produce una discusión entre personas que se encontraban acampando a orillas del lago y personal dependiente del condominio Riñimapu, entre los cuales se encontraban los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larena, los cuales estaban plenamente concertados para reprimir a cualquier persona que pretendiera ingresar al condominio, portando para dicho cometido armas de fuego, actuando en todo momento en forma agresiva, amenazante y no conciliadora para proteger el condominio Riñimapu. Ante tal situación, 4 integrantes de la comunidad Olos Yascau, junto a la víctima Emilia Milén Herrera Hombres, se aproximan a la entrada o portería del condominio Riñimapu con el propósito de conversar con los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisterna Larena y otras personas de estos encargados de la seguridad del condominio que se encontraban en las afueras del condominio. En estas circunstancias y concretando del acuerdo de proteger a cualquier evento el condominio Riñimapu, obrando traición y sobre seguro, el acusado Carlos Alberto López Aguayo le dice en voz alta al acusado Francisco Javier Jara Jarpa que dispare con el propósito de matar con el arma de fuego que portaba al grupo de personas desarmadas que se aproximaban, induciéndolo a dispararle con las siguientes expresiones, comillas, dispárale hueón, dispara, mátala. Razón por la cual el acusado Francisco Javier Jara Jarpa, con plena conciencia de la ilicitud del acto, dispara con ánimo de matar el arma de fuego que portaba, esto es un revólver calibre 38, 3 a 4 veces hacia el grupo, los cuales no tenían posibilidad alguna de eludir los disparos, impactando un proyectil en la región frontal de la cabeza de la víctima Emilia Milén Herrera Obres, la cual se desplomó en el lugar, siendo auxiliada por las personas que la acompañaban. Producto del disparo, la víctima resultó con una lesión externa principal en la región frontal izquierda de forma circular de 8 por 5 milímetros, ubicado a 162 centímetros del talón izquierdo y a 5,5 centímetros de la línea media anterior. La herida presenta un collarete escoriativo violáceo de 2 milímetros y un halo esquimótico de 5 por 3,5 centímetros de diámetro. La herida atraviesa piel, cuero cabelludo, hueso frontal, atraviesa la masa encefálica por un túnel de laceración y hemorragia, emergiendo del cráneo por la región occipital derecha, donde produce una herida contusa lineal de 2 centímetros que está localizada a 155 centímetros del talón derecho y a 5 centímetros de la línea media posterior, por la que emerge la masa encefálica y fragmentos de calota. Presenta un proyecto intracorporal total de 17 centímetros con una dirección de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de adelante a atrás. Presenta además diversas equimosis y erosiones. La causa de muerte, según Servicio Médico Legal Valdivia, fue herida cráneoencefálica por proyectil. Las alteraciones son recientes, vitales, necesariamente mortales, producto de la acción de un arma de fuego. Luego de la agresión, mientras se socorría y se solicitaba ayuda para atender a Emilia Milén Herrera Obres, los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisterna Larena, junto a las otras personas que lo acompañaban, huyen hacia el interior del condominio Riñimapu, específicamente hasta la casa donde habitaban y que les había sido facilitada por los miembros directivos de la comunidad condominio Riñimapu, donde proceden a cargar sus bolsos a una camioneta e intentan abandonar el condominio con el propósito de fugarse del lugar. La camioneta marca Mitsubishi modelo L200 Katana 4x4 color blanco, año 2020, patente única PFJG87, era conducida por el acusado Cristian Antonio Cisterna Larena, quien con pleno conocimiento de la comisión del delito intenta huir del lugar junto a los acusados Francisco Javier Jara Jarpa y Carlos Alberto López Aguayo, además de los acusados por delitos diversos, don Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larena Cisterna, no lográndolo dado que fueron objeto de una fiscalización por parte de carabineros que había concurrido al lugar. Los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo
y Cristian Antonio Cisterna Larenas portaban junto a Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna, sin las autorizaciones competentes, un arma de fuego tipo escopeta marca Faustin Stefano, número de serie A-59326, calibre 12, con 2 cartuchos en su interior, además en el interior de un banano color negro, 18 cartuchos de las siguientes marcas: 9 marca Clever Mirage, color negro con amarillo, 6 cartuchos marca Imperial Field, color verde con amarillo, 2 cartuchos marca Siginco Rodwell, color negro con amarillo, un cartucho en marca Pawan Pionki, color amarillo. En el interior de la unidad policial, Comisaría Carabinero Panguipulli, el registro de sus vestimentas del acusado Francisco Javier Jara Jarpa, se le encontró un cartucho para escopeta sin percutar, calibre 12, marca Orbe. Calificación jurídica de las querellantes. Los hechos antes descritos son constitutivos de los delitos de homicidio calificado, contemplado en el artículo 391, número 1, circunstancias primera y segunda del Código Penal. Esto es ejecutarlo con alevosía y o por premio o promesa remuneratoria, en grado de ejecución consumado, en perjuicio de Emilia Milén Herrera Obrecht, y del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones contemplado en el artículo 2, letra B y C, en relación con el artículo 9 de la ley 17.798 en grado de ejecución consumado. Grado de desarrollo del delito. Los delitos en materia de la acusación particular se encuentran en grado de ejecución consumado conforme a lo previsto en el artículo 7 del Código Penal. Participación a juicio de la querellante. La participación criminal que se le atribuye a los acusados es la siguiente. Respecto del delito de homicidio calificado: 1. Francisco Javier Jara Jarpa. Cabe la calidad de autor al haber intervenido en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa en el delito de homicidio calificado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, número 1 y 15, número 1 del Código Penal, respectivamente. 2. Carlos Alberto López Aguayo. Cabe la calidad de autor del artículo 15, número 2 del Código Penal, los que fuerzan o inducen a otro a ejecutarlo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, número 1 y 15, número 2 del Código Penal. 3. Cristian Antonio Cisterna Larenas le cabe la calidad de autor del artículo 15, número 3. Esto es, los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Respecto al delito de porte ilegal de arma de fuego, Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisterna Larenas, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna les cabe la calidad de autores al haber intervenido en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa en el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, número 1 y 15, número 1 del Código Penal. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. A juicio de la querellante concurren las siguientes circunstancias modificatorias. 1. Francisco Javier Jara Jarpa, agravante el artículo 12, número 11 del Código Penal. Esto es, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 2. Carlos Alberto López Aguayo, agravante el artículo 12, número 11 del Código Penal, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 3. Cristian Antonio Cisterna Larenas, le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, irreprochable conducta anterior, y la agravante el artículo 12, número 11, segunda parte del Código Penal. Esto es, con ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 4. Sergio José Miguel Larenas Paz le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es su reprochable conducta anterior. 5. Jorge Eduardo Rodríguez Neira le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, irreprochable conducta anterior. Y 6. Jorge Valentín Ruiz Paz le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal,
esto es irreprochable conducta anterior. 7. Cristian Mauricio Larena Cisterna le beneficia el atenuante contemplado en el artículo 11, número 6 del Código Penal, irreprochable conducta anterior. También se indican los preceptos legales. Invocó la querellante, el ente persecutor invocó la aplicación de las siguientes normas, se señalan del Código Penal, los del artículo del Código Procesal Penal y las correspondientes a la Ley 17.798. Pretensión punitiva de la querellante. Pide, considerando la penalidad asignada a los delitos, grado de ejecución, forma de participación, la concurrencia, circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal respecto a algunos de los acusados, la extensión del mal causado por el delito, se solicita se aplique a los acusados las siguientes penas. 1. Francisco Javier Jara Jarpa y Carlos Alberto López Aguayo, la pena de presidio perpetuo, como autores del delito de homicidio, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena conforme al artículo 28 del Código Penal. La toma de la huella genética conforme al artículo 17, Ley 19.970, pago de las costas de la causa conforme a los artículos 45 y siguientes Código Procesal Penal. 2. Cristian Antonio Cisterna Larena, la pena de 20 años de presidio mayor en su máximo, como autor del delito de homicidio, más las accesorias legales, correspondiente al grado de la pena de conformidad al artículo 28 del Código Penal, la toma de la huella genética conforme al artículo 17, Ley 19.970, pago de las costas de la causa, de acuerdo al artículo 45 y siguiente del Código Procesal Penal. 3. Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisterna Larenas, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Larenas Cisterna la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autores del delito de porte ilegal de arma de fuego, la pena de 3 años de presidio menor en su grado máximo como autores del delito de porte ilegal de municiones, malas accesorias legales, correspondiente al grado de la pena conforme al artículo 28 del Código Penal, la toma de la huella genética conforme al 17 del artículo 19.000 de la Ley 19.970, el pago de las costas de la causa, de conformidad al artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Convenciones probatorias no hubo. Los argumentos de la defensa fueron reservados para el juicio oral. Muy bien. Los acusados, en esta oportunidad me dirijo a todos ustedes. Van a tener que responderme al micrófono. Todo está grabado en la audiencia. ¿Desean prestar declaración en esta etapa del juicio? Comencemos para ser ordenado. Su señoría, disculpe, y muy respetuosamente entiendo que falta iniciar los alegatos de apertura para luego proceder a ver si es que declaran o no los acusados. Disculpe mi atrevimiento, pero... Toda la razón. Muchas gracias por informarme. Me tienen que ir informando. Yo vengo saliendo de una licencia con COVID recién. Ando muy atenta en todo. Me venció solamente ayer. Alegatos de apertura. Y lo que voy a pedir además, como se tratan de varios colegas, de 2 colegas en fiscalía, de 2 colegas como querellantes, de 2 colegas como defensores, para que se vayan alternando, por favor, en sus correspondientes alegaciones. Tiene razón, señor fiscal. Gracias, magistrado. Antes de iniciar mi alegato de apertura, quería solicitar respetuosamente a su señoría. Se me ha informado de que existen algunos testigos que están en la sala de testigos. Por la dinámica del juicio es absolutamente improbable o derechamente improbable que declaren en la jornada de hoy, para que se les pueda pedir que se retiren y que Fiscalía se comunicará oportunamente para la citación de acuerdo a la dinámica de programación del juicio. Ya, entonces son compartidos, estos son compartidos por la defensa también, ¿no es cierto? Sí, magistrado. Y por la querellante también. Y por supuesto por la querellante, por lo tanto van a ser liberados, ya que en esta jornada ni mañana se va a poder presentar pruebas si es que decidieran
prestar declaración todos los acusados o algunos de ellos. Ahí van a ser consultados después de los alegatos de inicio. Adelante. Gracias, magistrado. Fiscalía presentó en su acusación básicamente diversas proposiciones fácticas. La primera de ellas está situada en hechos previos a la ocurrencia del homicidio que afectó a la víctima. Hechos previos que van a generar y que están situados básica y exclusivamente a una discusión respecto al uso o no de una playa. No hay más hechos previos que esto. En segundo lugar, dentro de esta misma dinámica y cronológicamente hablando, que producto de esta discusión, un grupo de personas, entre las que se incluye a la víctima, concurre hacia las dependencias de la guardia, del condominio, a explorar alguna salida respecto a este conflicto o diferencia relacionada única y exclusivamente con el uso de la playa. La segunda proposición fáctica es que dentro de este contexto, el mismo grupo de personas que había tenido el conflicto, entre comillas, no es una expresión legal ni jurídica, sino que es meramente ilustrativa de la dinámica para que no se me entienda mal, que representaban o tenían que ver con el condominio, ¿no? En ese momento, al ver estas personas que avanzan, todas desarmadas, y cuando hablo de desarmada, incluyo cualquier elemento que pudiera entenderse en términos jurídicos como arma, que va desde las más letales, como son las armas de fuego, a elementos contundentes, elementos cortantes, etc. Es decir, la expresión desarmada en el cabal sentido de la palabra. Bien. Van hacia allá, y en ese momento, este grupo, entre los cuales se encontraban los dos acusados directos del homicidio, es que el señor Jara Jarpa, ante la proposición que hace, y mando incluso del señor López, que le dice mátala, mátala, dispárala, procede a ejecutar esta acción, la que va a provocar la muerte de la víctima. La víctima queda en el lugar, es trasladada y fallece posteriormente. Se expuso dentro de lo que era la causa de muerte, las lesiones que presentaba. Y ese es como el segundo núcleo fáctico de la proposición de la acusación de la Fiscalía. La tercera de ellas tiene que ver con una dinámica de huida, de fuga, y también con la existencia de uno, o según la querellante, dos nuevos delitos. En ese contexto es que estas personas que estaban ahí, estos son los acusados, Jara Jarpa, el señor López Aguayo y el señor Cisterna Larena, en este caso voy a precisar Cristian Antonio, huyen del lugar. Luego, en una camioneta, dado que huyen hacia el interior de el condominio Riñimapo, en una camioneta que también se singulariza, ¿no?, junto a los otros coimputados, los otros 4, huyen y son fiscalizados por carabineros. Encontraron un arma de fuego y diversas municiones, tal como se explica en la proposición fáctica del auto de apertura. Terminando de que al señor Jarpa, en la unidad policial, al registro de sus vestimentas, se le encontró también una munición. Todos estos hechos que Fiscalía ha señalado de que configuran respecto de dos un homicidio calificado, respecto de un tercero una figura de encubrimiento de un homicidio simple, y respecto de todos una figura de infracción a la ley de control de armas en su modalidad de armas de fuego y municiones, que Fiscalía ha subsumido las municiones en el porte de armas de fuego.
Pretendemos que estas proposiciones fácticas que Fiscalía ha señalado y que creo que cronológica, espacial, resumen la dinámica de hechos sucedidos que van desde esta discusión hasta pasando por la lamentable muerte de Emilia y la huida de los imputados portando armas y municiones de la ley 17.798 sin contar con los permisos correspondientes, pretenderemos respetuosamente, su señoría, acreditarlo mediante la declaración de testigos, mediante la declaración de peritos, mediante la declaración de testigos tanto que fueron testigos presenciales o de oída de los hechos, como también de aquellos funcionarios policiales, tanto de Carabineros de Chile, como de la Brigada de Homicidios que participaron en la investigación. Complementa la declaración de los peritos y testigos la exhibición tanto de otros medios de prueba que van desde fotografías a evidencia y la correspondiente prueba documental que dará acerto de alguna de nuestras proposiciones. De tal manera de que al finalizar este juicio y una vez rendida la prueba, pretendemos de que sus señorías el veredicto sea condenatorio respecto de todos los acusados por los tipos penales invocados, por los grados de ejecución y forma de participación, como asimismo por las circunstancias modificatorias que hemos señalado. Muchas gracias a su señoría. Gracias a usted, señor fiscal. Muy bien. Querellante, doña Karina o don Pablo. Su señoría, Adelante. esta querellante ha solicitado respecto de los autores del delito más grave, acusado e imputado, altas penas, presidio perpetuo, 20 años. Ciertamente, su señoría, este ha sido, y al llegar a esta conclusión y a esta solicitud, ha sido un análisis de los graves hechos que acontecieron y que su señoría va a observar a través de la evidencia testimonial y la evidencia que fue levantada en el sitio del suceso. Emilia Milén Herrera Obrecht tenía 25 años, única hija de Denise Obrecht Samson, única hija que falleció por hombres armados, contratados 10 días antes del fallecimiento de ella. Fue asesinada por un disparo en la cabeza. Y ciertamente en un hecho que pudiera haberse evitado, en un hecho que deviene de un conflicto muy antiguo y que es de conocimiento, además, de todos los habitantes de nuestro país respecto del acceso a los ríos y a los lagos. Lo cierto, su señoría, que este tipo de conflictos no pueden ser resueltos a través del uso de armas de fuego. Y estos conflictos que pudieron haber sido solucionados por la institucionalidad, hoy día deben ser sancionados por el Poder Judicial al haber llevado a la transgresión de las normas sociales, como lo han hecho los imputados aquí presentes. Su señoría, esta parte creyente entiende que existirá prueba suficiente para poder derribar la presunción de inocencia de aquellos que fueron detenidos infragantis en el sitio del suceso luego de haber cometido el homicidio. Infragantes, con armas y con municiones. Hemos calificado como homicidio calificado el delito que aquí se persigue y a través de 2 calificantes, de la alevosía y de el premio promesa remuneratoria. Lo cierto es, su señoría, que los imputados aquí presentes, contratados 10 días antes de la muerte de la hija de mi representada, fueron con una finalidad y que era cumplir con aquello que los guardias de seguridad profesionales no quisieron realizar. Su señoría tendrá la evidencia testimonial necesaria en este juicio para poder probar lo que aquí se está planteando. Además, su señoría, hemos levantado como agravante el que haya sido ejecutado con personas que aseguren o proporcionen la impunidad, que será lo que su señoría aquí también podrá observar, puesto que a ellos se les encuentra huyendo del sitio del suceso en una camioneta que el jefe de ellos era el dueño de aquella camioneta,
todos juntos y con sus bolsos y armados. Ciertamente, su señoría, hemos solicitado altas penas tanto para los autores, respecto de los cuales hay que observar las calificantes del 15 número 1, 15 número 2 y 15 número 3, y solicitamos que el Poder Judicial en definitiva sancione como se debe el uso de armas, sancione como se debe a quienes intentan resolver los conflictos contratando a personas armadas. Nos parece que un mínimo de esto es el acceso a justicia, a quien hoy día ninguna pena, su señoría que aquí se aplica, le podrá devolver a su hija, que es a Denise Obrecht Samson. Eso sería, magistrado. Defensa. Muchas gracias, juez presidente. Esta defensa va a especificar la alegación respecto de cada uno de los acusados y un grupo de acusados para poder tener un orden mayor en cuanto a los argumentos. En primer lugar, sus señorías, respecto de don Francisco Jara Jarpa, esta defensa plantea la absolución respecto del ilícito de homicidio calificado, toda vez que creemos que el Ministerio Público y la creyente tendrán serios problemas para poder acreditar su participación. En este caso, lo que cuestionamos en definitiva es la participación de don Francisco respecto de este ilícito. Problemas tales como que nunca se encontró la supuesta arma empleada. Problemas como que el sitio del suceso, por la dinámica de los hechos, se vio alterado desde el minuto 1 de ocurrencia de los mismos. Y así, de hecho, lo corroboran los mismos funcionarios policiales, que van a dar cuenta de que el sitio del suceso ya se encontraba alterado por bomberos y carabineros. También tendrán el problema de poder determinar efectivamente, después del caos en que había, si mi representado tuvo alguna disposición de algún arma. Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, respecto de don Francisco Jara Jarpa, esta defensa va a estar por una estrategia de colaboración, una estrategia colaborativa. Y de hecho, así lo ha sido. Mi representado prestó su aquiescencia y solicitó que se hiciera una reconstitución de escena. Y en aquella reconstitución de escena reconoció íntegramente la posesión de esa arma, que le fue entregado por un comunero del condominio Riñimaco. También reconoció haber dejado dicha arma en la camioneta y que los otros compañeros tenían absoluto desconocimiento de la existencia de esa arma en ese lugar. Respecto de don Carlos López Aguayo, solicitamos la absolución respecto de ambos delitos, tanto del delito de homicidio calificado como el de porte de arma de fuego y de municiones, que el mismo Ministerio Público refiere a haberla subsumido, toda vez que también no se podrá acreditar la participación de mi representado, toda vez que las únicas personas que refieren haber escuchado que mi representado expresó o dio esa expresión, mátala, mátala, son guardias de seguridad del condominio que evidentemente tienen un interés de no verse involucrados en estos hechos. Tanto es así que vamos a poder ver como todos los guardias de seguridad niegan la participación, tener la posesión de armas, utilizar alguna arma en el condominio. No obstante, su jefe, el jefe de los guardias, don William Ibarra, es un asiduo tirador de armas de fuego. Y vamos a poder también demostrar con la declaración de algunos funcionarios policiales a una diligencia solicitada por esta defensa, cómo don William Ibarra portaba un arma permanentemente, inclusive en el condominio Riñimaco. Respecto, su señoría, de mis demás representados, estos son específicamente don Sergio José Miguel Arenas, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristian Mauricio Arenas Cisternas, respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, su señoría, también en el mismo sentido solicitaremos su absolución. Ellos
no conocían la existencia de esa arma en el vehículo que se movilizaban. Y para contextualizar esto, su señoría, ustedes podrán ver que esa noche del 16 de febrero en el condominio Riñimapu ocurrió el caos, un caos a un nivel tal que hubo incendios, se quemó una propiedad, se quemó la entrada del condominio, se quemó un quincho que estaba cercano al lago, y esos incendios fueron producidos precisamente por las personas que acompañaban a la víctima, quienes horas antes, inclusive días antes de que la víctima falleciera, ya trasladaban en autos líquidos acelerantes para tenerlos guardados para efectos de amedrentar tanto a los dueños del condominio como a las personas que trabajaban en él. Ese día, su señoría, en donde el Ministerio Público refiere que la víctima, acompañada de personas a manos despejadas, sin ningún tipo de arma, en el más amplio sentido, su señoría, esta aseveración, creemos, se podrá hacer acreditado que no fue así. Las personas que acompañaban a Emilia fueron claras en señalarle a uno de los guardias de seguridad que debían despejar el condominio, debían echar a ciertas personas y que les daban 50 minutos o una hora, según la declaración de cada testigo, para que estos se fueran. O si no, literalmente iba a quedar la cagada. ¿Y qué significó quedar la cagada? Lo que ocurrió. Incendios, desmanes, ataques, y no solo ataques a mis representados, no solo ataques a los guardias de seguridad, sino también a todas las familias que se encontraban en ese condominio, familias jóvenes con hijos pequeños, otras familias de ancianos, hombres jubilados, quienes tuvieron que huir a través de balsas por el lago, para poder escapar de la situación que ocurrió. El Ministerio Público plantea nuevamente que estas personas se encontraban sin armas. Lo cierto es que en ese lugar se escucharon a lo menos más de 200 disparos, todos desde el lago hacia la portería. El problema es que también refieren que mi representado, don Francisco Jara Jarpa, disparó 6 veces, pero al momento de la llegada de funcionarios especialistas, no se encontró ningún elemento que pudiera determinar siquiera la existencia de un proyectil balístico. Y esto, evidentemente, se ocurre por lo señalado por esta defensa precedentemente. Hubo una alteración del sitio del suceso, donde cada uno de los elementos utilizados para quemar, arrasar, disparar y amedrentar fueron sacados antes de que funcionarios policiales pudieran llegar al lugar. Creemos que todos estos antecedentes, que serán vertidos en juicio, que podrán ser demostrados también por la prueba testimonial y pericial, darán cuenta de que el Ministerio Público y la querellante serán insuficientes en poder acreditar la participación de mis representados por los delitos que se le imputan y evidentemente el grado de ejecución de los mismos, por lo cual solicitamos la absolución respecto de todos mis representados y la colaboración sustancial respecto a don Francisco en el ilícito de porte ilegal de arma de fuego y munición. Bien, muchas gracias. Ahora sí, corresponde dirigirse a los acusados para señalarles si desean en esta etapa del juicio declarar en la audiencia. El primero, señor Jara Jarpa, ¿desea prestar declaración? De momento no. No. Don Carlos Alberto López Aguayo. Tampoco por el momento no. Don Cristian Antonio Cisterna Larena. No lo escucho. Don Cristian Antonio Cisterna Larena va a declarar. Sí, su señoría. Usted declara. Don Cristian Mauricio Larena Cisterna. Sí, señoría. Ya, él
Parece que son hermanos. Don Jorge Valentín Ruiz Paz. Sí, señoría. Perfecto. Don Sergio José Miguel Larena. Por el momento no. Don Jorge Eduardo Rodríguez Neira. Sí, mi señoría. Ya, perfecto. ¿Quién de ustedes va a declarar primero que señora defensora? Magistrado, por el orden del auto de apertura. Por el orden de la autolectura, perfecto. Colega. Perdón, Entonces, iniciamos con don Cristian Antonio Cisterna Larena.